Esto es Trivialeando, con Tomás y Vicu, el podcast de preguntas, respuestas e historias interesantes. Episodio 1. El robo de la Mona Lisa. Bueno, bienvenido, Vicu. ¿Qué tal, Tom? Muy bien, con ganas de empezar. Vamos a empezar ahora nuestro primer episodio de Trivialeando. Aquí vamos a hablar de historias interesantes, vamos a dar datitos jugosos y vamos a jugar un rato. Entonces, como es el primer episodio, vamos a explicar un poquito en qué consiste, ¿no? Realmente, yo voy a hacer 20 preguntas de temas variados y tú las vas a contestar, o intentarlo. Eso es. Y tú, si nos estás escuchando o viendo en casa, o en el coche, o en el trabajo, donde quieras que estés, pues también puedes ir respondiendo en tu cabeza, o en alto incluso, si quieres, para ver si te la sabes, ¿no? Y para competir un poco con Vico. A ver si cae o no. Dicho esto, podemos empezar. Adelante. ¿Estás preparado? A de huello. Muy bien. Pues empezamos con la primera pregunta, que es de un tema que sé que no es tu fuerte, que es... ¿La ciencia? La ciencia, correcto. Pero bueno, igual es fácil. Yo creo que es fácil. Vamos allá. Pregunta número 1. ¿Qué sustancia segrega principalmente la vesícula biliar? Vamos a dar un tiempo para pensarlo. Respuesta. Insulina. Primer fallo. ¿Sí? Claro que sí. Es la bilis. La insulina es el páncreas, tío. La insulina es el páncreas, correcto. Me he precipitado, tío. Ya. No la he procesado. Los nervios del primer programa. Esperemos que des la talla un poco más. Joder, hostia, buen comienzo, Vamos a ver. Buen comienzo. Vamos con la segunda. ¿Cuál de estas 4 bandas no son británicos? Ajá. Tenemos a Radiohead, a Muse, Creedence Clearwater Revival o Sex Pistols. Vamos un tiempo para pensar. Repito, son Radiohead, Muse, Creedence Clearwater Revival o Sex Pistols. ¿Cuál de ellos no son de origen británico? Tiempo. ¿Muse? Incorrecto. Tío, ¿es Creedence Clearwater Revival? Claro. Hostia, tío, Creedence tenía la duda, Clearwater Revival. Tenía ahí la duda, tío. Sex Pistols y Radiohead tenía claro que sí. Sí, de hecho es que Muse es como súper inspirada en Radiohead y son de... pero bueno, bien. 0 de 2. Espero que en casa vayáis mejor que Vicu. Terrible, Vamos con la pregunta 3. Jo. ¿De qué país es originario el plato pho? ¿China, Japón, Vietnam o Tailandia? China, Vietnam, Japón o Tailandia. ¿De dónde es el pho? Tiempo. ¿Tailandia? Vietnam, tú, tío. Madre mía, empezamos 0 de 3. 0 de 3. Qué mal, Mal, ratón. Estoy todo el rato con... O sea, tengo las dos más o menos claras, pero es que luego las estoy... Me estoy decantando por la que no es, claramente. Pues cambia de estrategia. Ya, tío. Elige la buena. Sí. Yo confío. Vamos con la 4. ¿Qué personaje de leyenda británico murió en la mitológica isla de Avalon? ¿Vale? Repito. ¿Qué personaje de leyenda británico murió en la mitológica isla de Avalon? Un tiempito para pensar. ¿Te lo sabes? Esta sí. Está así. Esta sí. 3, 2, 1. ¿Cuál es tu respuesta? El Rey Arturo. El Rey Arturo, correcto, bien. 1 de Claramente. 4. Estuve leyendo el otro día un poco sobre el Rey Arturo y Camelot y Avalon, ¿no? Sí. Y como que es un personaje que... ¿Cuándo se supone que vivió? ¿Dónde se supone que vivió? ¿Dónde se supone que es Camelot? Ya. No hay nada, es como principalmente ficción, ¿no? Es Como fantasía, sí. Sí que hay, Folclore. como que salió el folclore y se supone que hay un rey que igual era él y tal, pero como que no es absolutamente histórico. Yo pensaba que igual tenía más, No. que se sabía algo más, pero no, es completamente... Es leyenda. Y de hecho es unas leyendas que no están ni escritas en un solo sitio, ¿no? No, hay muchos documentos. Sí, y de hecho sí sobre estoy mirando todo. que mucha gente dice, este castillo es seguro que es el que está basado Camelot, no sé qué.
porque tenía una mesa redonda o lo que sea, y era un poco y cuadrada con las descripciones. Pero... Y vamos a esta, yo creo que es difícil, ¿vale? Es una pregunta de estimación. Y si estás en casa, no hace falta que la aciertes fija, ¿vale? Pero vamos a ver. 5. ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra? Vamos a dejar un poquito de tiempo para hacer tu mejor estimación. No está fácil, ¿eh? No está fácil, ¿no? Es como algo que parece que deberíamos saber más. Pero... Sí. 3, 2, 1... Respuesta de Riku. Voy a decir alrededor de 4.700 millones. Te la damos por correcta. Muy buena. Son aprox, supongo que tampoco se sabe... No sé con qué precisión se sabe. Pero son 4.540. Es que estuve leyendo el otro día acerca de esto, en un libro que tengo de astronomía, y el dato era sobre el origen del universo. ¿Cuándo se creó? Entiendo que... Mucho antes. Mm, Mucho ¿seguro? antes. Pero muchísimo antes. Muchísimos millones. Vamos a buscarlo. Por cierto, si estás contando en tu casa, las respuestas que aceptamos son entre 4.000 y 5.000 millones de años. Vale. Voy a mirar. Vamos a mirarlo. Bueno. 13.000 millones de años. O sea, tampoco era tantísimo. Casi el triple. Casi el triple, pero bueno. Pensaba que iba a ser... Vale. Vale. 13.000 millones. Bueno, pero la respuesta es correcta. La respuesta es correcta, ¿no? Sí. La Tierra, 4.540 millones. Bastante bien. Sí, bastante bien. Bastante bien. 2 de 5. Venga. ¿Cómo vas a ir a casa? ¿Vas ganando? ¿Vas más de 2 de 5? Vamos a pasar al siguiente bloque con una punto más fácil. De deportes. Okay. ¿Cuál es el equivalente al Tour de Francia, pero en Italia? ¿Vale? Repito. ¿Cuál es el equivalente al Tour de Francia en Italia? Tres, 2, 1... El Giro de Italia. El Giro de Italia, correcto. Que además va a comenzar ahora, enseguida, comienza a finales de abril. Finales de abril. Por cierto, un datito, sin más. Yo creo que la mayoría de la gente que sea un poco... Bicefila. que le gusta el ciclismo, en el Tour de Francia es el maillot amarillo, en el Giro de Italia el líder de la clasificación general porta la maglia rosa. O sea, es un maillot de color rosa. ¿Me explico? Vale. O sea, en el Tour de Francia... En el Tour de Francia, el que lidera va de amarillo y en el Giro de Italia va vistiendo la maglia rosa. La maglia rosa. Bueno. Esto, señores y señores, ha sido un bicudal. Es una aportación. Venga. Vamos con la 7. ¿Cuál de estos animales no pertenece al horóscopo chino? ¿El lobo? ¿El dragón? ¿El cerdo? ¿O la rata? Tres, 2, 1... ¿Cuál es tu respuesta? El lobo. Y es una respuesta correcta. Perfecto. El cerdo, el dragón y la rata sí que son. Vamos con la 8. Venga. ¿Quién fue el primer ministro británico durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial? Repito, la 8. ¿Quién fue el primer ministro británico durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial? Tres, 2, 1... Winston Churchill. Winston Churchill, correcto. Winston Churchill, que en mi opinión es como muy mítico, ¿no? Estuvo como desde el... Le sucedió a Neville Chamberlain, diría que en el año 39-40, porque si por algo se caracterizó Neville Chamberlain es por la política del appeasement con Hitler y con Mussolini, con los acuerdos de Múnich.
En el 40, ¿no? Hemos dicho. Sí. Y luego no sé si se mantuvo, no sabría decirte. Sé que le sucedió Clement Attlee, Hasta el 45. que perdió las elecciones contra él. Sí. Algo interesante de Churchill, permíteme decir, es que ganó el Premio Nobel de Literatura. No recuerdo el año. Creo que fue transcurridos unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Quizá fue en el... Es que no lo sé. ¿Puede ser en el 53? Vamos a buscarlo. Ganó el premio Nobel en el 53. Vamos. Correcto. Vaya vinculado. Yo sabía que escribió antes de ser primer ministro y tal. Sí. Estuvo en la guerra... Estuvo a comienzos del siglo XX, ¿no? En la guerra de los Boers, creo que participó. La segunda guerra de los Boers. Eso es. Eso es. En Dio Sudáfrica. acción en la India británica también. Y en la guerra anglo-sudanesa. Y ganó fama precisamente como corresponsal de guerra. Eso es. ¿Cuántas cosas acertadas? 4 de momento, creo. ¿Y tú en casa cuántas cosas acertadas? Más o menos que 4. Vamos a ver. Las 9. Venga. ¿A qué especie animal intentó la NASA enseñar a hablar inglés en los 60? Doy opciones. Orangután, delfín, gorila o loro gris africano. Vamos allá. ¿A qué especie animal intentó la NASA enseñar a hablar inglés en los 60? Orangután, delfín, gorila o loro gris africano. Tres, dos, uno. Voy a decir gorila. No, perdón. Orangután. Es incorrecto, ya que la respuesta es delfín. Y aquí... ¿En serio, Sí. Es que además es una historia bastante loca. Los 60 eran una época un poco loca y literalmente esta gente luego, los que hicieron esto luego se fueron a estudiar cosas de LSD y tal. O sea debía ser una sección de la NASA de hippies fumetis a ver qué pasaba. Era un apartado especial. Y es bastante loca la historia esta. Ajá. Cuenta. Querían investigar si podían enseñar a hablar a los delfines, no aprender ellos delfín. Querían hablar con los delfines en inglés. Okay. Y había una tía que se llamaba Margaret Howe Lovatt, que no tenía ningún tipo de formación, pero vivía en el sitio este donde estaban, no recuerdo dónde era. Y les vio y se coló, tal, y tenía mucho interés como biológico y tal, y consiguió un trabajo. Le gustaba mucho mirar a los delfines y tal, y la cuestión es que dedujeron que para avanzar en este proceso tenían que pasar más tiempo con los delfines. Entonces hicieron una cosa bien loca, que es hicieron una casa híbrida. Hicieron una casa en la que iba a vivir esta Margaret. Vale. Y uno de los 3 delfines que había, que era Peter. Los otros 2 estaban como en... Se conectaba con la casa, pero estaban como en un delfinario, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero el Peter vivía literalmente con Margaret en una casa, eso, pues que tenía un despacho colgante sobre agua, tenía una mesa colgante sobre agua, y la tía estaba ahí, pues... intentando hablar con el delfín, pasando tiempo con él. Sí. Y si buscas por ahí, la cosa se vuelve un poco turbia. Se vuelve un poquito turbia porque se habla, se dice, ¿no? Que, pues, entre otras cosas, que se enamoraron, básicamente. O sea, eso como que se puede leer, ¿no? Como que le tenía muchísimo afecto Margaret a Peter y Peter a Margaret. Sería mutuo, claro. Parecía bastante mutuo. Y de hecho, entre otras cosas, le ayudaba a cumplir sus necesidades sexuales, las de Peter. Mola. Y es un poco turbio, pero... Es turbio. Pero luego he estado investigando un poco más, ¿no? Porque no quiero ir ahí de sensacionalista. Y he estado leyendo lo que decía la propia Margaret. De sus vivencias. Sí. Y obviamente tenían muchísimo cariño, muchísimo afecto, pero bueno, supongo que como la que puedes tener con un perro, ¿no? Al final... Y dice que para ella toda la cosa esta de las necesidades sexuales, que para ella era absolutamente cero romántico, cero nada, era una mera cuestión... No había un apego, biológica, sin más, y que a ella solo le daba igual. Pero claro, eso suena un poco turbio. Suena un poco... Sí. Más fácil decir, la tía que se enamoró de un delfín. Y hombre, pues un poquito, ¿no? Pero no tan tal. Y de hecho esto también, como datito curioso, lo menciona en un capítulo de Rick and Morty.
Dice, oh, romantizó a un animal salvaje y se le pide las consecuencias, ¿no? Aunque es verdad que yo, ya digo, yo salgo en defensa de Margaret porque realmente creo que Ya. es una buena persona y fue una buena persona y no hizo nada malo ni nada turbio. Vale. Pero así contado, pues parece un poco. Sí, un poco. O sea, pensé a ver si esto tenía relación con un capítulo de Los Simpsons. No tiene nada que ver, pero hay un delfín que habla inglés en Los Simpsons. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Es un especial de terror. Sí, Es de la temporada 12, eso estoy más que seguro. correcto. Y no sé si se llama Gorky. Snorky. Snorky. Y es el primer capítulo. Pero no tiene nada que ver, realmente lo estoy mirando y digo, Ya. ¿hay alguna referencia a esto? Nada. Espero que te haya gustado esta pequeña historia. Interesante, sí, desde luego. Y eso, luego llega un momento en el que lo cancelaron y Ujú. se llevaron el fin y pues fue un poco triste y ya está. Ya. Y vamos con la pregunta 10, venga. A ver, ¿cuántas llevas en casa y cuántas llevas, Riku? 4, creo, ¿no? 4, solo. Sí, llevaba 4 seguidas, ya la he fallado. Ya 4 has fallado, ¿no? Ya. Vale, Venga. la 10. ¿Quién dirigió La La Land en 2016? Joa. Mm. Uf. 3, 2, 1. Voy a decir Denis Villeneuve. No. Ya sé que no es. No, eso es incorrecto. La respuesta correcta es Damien Chazelle. Ah, Damien Chazelle. Sí. Ahora sí. Ahora sí, te lo he hecho pero- bien. Sí, lo he leído y lo he sabido, pero no lo recuerdo. ahora. Ya, No he visto la peli, ¿eh? Pasamos un poquito más fácil. Arquitectura histórica. Venga. La pregunta número 11. ¿Qué se empezó a construir antes? Ujú. ¿La Sagrada Familia? ¿Notre Dame? ¿La Torre Eiffel? ¿O el Big Ben? ¿Qué se empezó a construir antes? ¿La Sagrada Familia? ¿Notre Dame? ¿La Torre Eiffel? ¿O el Big Ben? Ujú. 3, 2, 1. Respuesta de Niku. Notre Dame. Notre Dame, respuesta correcta. Diría que quizá fue siglo XIII, cuando se comenzó a construir. Siglo XIII, siglo XIV, 1200, 1300. No, Iniciada en 1163, antes, ¿eh? Siglo XII. pero acabó en el 1260. Ah, vale, se concluyó en el siglo Es que XIII. cuesta construir una catedral. Cuesta. Bien, lleva 5. Venga, hay que remontar Hay esto. que ¿eh? remontar, hay que preguntar que está dando un poquito de vergüenza. Dios, ¿cómo puedo permitir esto? Vamos con la 12, si te Venga, parece. sí, claro. Geografía. ¿En qué país está la ciudad Minsk? Ujú. Repito, ¿en qué país está la ciudad Minsk? Tres, dos, uno. Bielorrusia, Correcto, Bielorrusia. capital. Capital de Bielorrusia, en efecto. Pasamos con la 13. Un poco de tecnología. Venga, se intenta. Si estás en casa, ojo, no hagas trampa en esta porque es fácil. Depende. Si lo estás viendo en un ordenador. Porque la pregunta es, ¿cuántos botones de función, como el F1, el F2, Vale. hay en un teclado estándar? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. A ver, 3, 2, 1. 8. Incorrecto. La respuesta correcta es 10. 12. Ah, 12. 12. Y además en Mac y en PC son iguales, la verdad. He pensado que igual había alguna diferencia, no. Vamos al 14. Venga. ¿Qué juego de cartas se divide en 3 fases llamadas Flop, Turn y River? Repito. ¿Qué juego de cartas tradicional, no estoy hablando de cartas de Pokémon, se divide en 3 fases llamadas Flop, Turn y River? Tres, dos, uno. El 1. No. El Texas Hold'em Poker. Uf. Sí. No, tío. El Texas Hold'em Poker. No. Eh, Concretamente el Texas Hold'em. Concretamente es la variante Texas Hold'em, pero la respuesta es poker. Ok. El uno no se juega en fases, tío. ¿Qué dices? Ya me he imaginado, ya me lo he El imaginado. uno tiene las cartas y ya está. Ya lo sé, ya. Pero yo qué sé. Ya. Yo qué sé. Por probar.
Y vamos aquí, una buena, la 15, Dictililla. También voy a dar una pequeña horquilla, porque es de De año. estimación. ¿En qué año se pintó la Mona Lisa? La Gioconda? La estimación va a ser el principio y el final porque tardó bastante en pintarse. O sea, tú estás preguntando cuándo se empezó o cuándo se concluyó. Dime un año en los que se estuvo pintando la Mona Lisa. 3, 2, 1. ¿Cuál es tu respuesta? 1484. No, incorrecto. La ¿Antes? respuesta correcta es de 1503 ¡Ah, tío! a 1519. Pero aquí sí que hay una historia bastante chula que quiero contar. Ah. Está bien. Ya. Repito la respuesta, por cierto, por si estabas ahí dudando, entre 1503 y 1519. Tardó mucho en pintarse porque Siempre... resulta que lo empezó a pintar y... Lo empezó a pintar cuando era un pobre diablo que no tenía pasta. Pobre diablo. Y justo en esa época empezó a ganar bien, a que le cobraran más cosas. Entonces lo dejó, porque le encargó ¿quién era? Yo creo que era... Me saldrá ahora. Era un conde. Francesco... Del Giocondo, ¿no? Sí, eso sí. Francesco del Giocondo. Pero sí. Para su esposa. Sí. Y entonces, bueno, empezó a pintarlo, pero luego empezó a ganar dinero con otras cosas y lo apartó hasta que en una visita... Y lo llevaba siempre consigo el tío, en plan de, bueno, a ver si me inspiro y pinto un ratico la Gioconda. Vale. Así mis ratos libres. Y hasta que no me acuerdo qué rey... Francisco I. Ah, pues mira. Francisco I de Francia. Francisco que I fue de Francia un dijo, fue su mecenas. dijo, ¿y este cuadro? Acábalo tú. Y Claro. entonces le pagó y lo acabó. Pero, te voy a hacer una pregunta extra, que es, ¿qué pasó con la Mona Lisa? ¿Se robó? ¿En qué año? 1911. Correcto. ¿Qué día? El día no sé, pero el que la robó... creo que es... Humberto Perucci. No, Perugia. Perugia. Vicenzo Perugia. Vicenzo Perugia. Y esto es una historia bastante guay, Vicenzo Perugia. porque en efecto la Mona Lisa no era tan famosa. O sea, era un cuadro famoso, pero un cuadro famoso como puede ser cualquier otro cuadro relativamente famoso. No, ahora mismo yo diría que es el cuadro más famoso. Sí, seguro. Y pues resulta que este Vicenzo Perugia, el 21 de agosto del 1911, lo robó. Trabajaba en el museo antes del tío este y fue y se lo metió en la saca y se fue sin más ni más. Y claro, hubo una mega investigación, ¿no? Y era en plan de, ostras, Sí. ¿qué ha pasado aquí? Y la Gioconda, y se publicó en mogollón de periódicos y todo, ¿no? Incluso Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire fueron acusados, ¿no? súper sospechosos, porque por aquella época eran como unos bad boys de la pintura y habían hecho como que se habían quejado de varias cosas y de cómo trataban los museos y que el arte no sé cuál. Entonces decían, y estos gigantes seguro que lo han robado. Yeah. No era verdad, no era verdad. Lo robó el Perugia. ¿Y por qué? Porque ahí está la cosa. Años después, o sea, no se sabía, y el tío la guardó en un armario. El tío la guardó en un Ni siquiera armario. la exhibió, ¿no? No la exhibió, ni la vendió, ni hizo nada. Años después, 2 años después, le pillaron. Le pillaron con el cuadro volviendo a Italia. ¿Y cuál era su propósito? El propósito supuesto era, el tío decía que quería devolver a Italia el cuadro. Ok. Y de hecho por eso le pillaron las autoridades italianas y por este pedazo de robo le cayeron la friolera de 7 meses de cárcel. Que a ver, no está mal, pero quiero decir, es una condena que me parece bastante pequeña por un... Decir, Sí, no sé totalmente. En cuanto cuesta valorada. Ahora sería inviable. Mona Lisa, pero... Ahora sería inviable que... Pero bueno, dijo eso, ¿no? Dijo, no, es que yo lo hice por mi patria. Vale. Por recuperar el cuadro. Eso. Pero no es del todo segura esta historia. Porque años después salió otro tío, un argentino, llamado Eduardo Valfierno. Valfierno. Que parece, el tío lo contó. Está claro que era migrante, ¿no? Italiano. Sí, supongo. Que le dijo al Vicenzo que robara el cuadro. Y el tío lo que quería hacer era vender copias y falsificaciones de la Mona Lisa. Que las tenía ya encargadas con otros
con otra gente que tenía ya a su mando, ¿no? Entonces el tío le dijo, mira, róbala, no necesito ni que me la des. El tío ni siquiera quería el cuadro original. Simplemente solo quería que llévatela. apareciera para darle un mogollón de fama. Y que sus copias y falsificaciones valieran muchísimo más. Ya. Y entonces, claro, el tío este se le intentó vender al director de la galería degli Uffizi, Del Uffizi. que era Alfredo Geri. Y claro, a este tío nunca le pillaron, no hicieron nada. Pero es loca la historia, ¿no? De roba el cuadro y ni siquiera lo necesito, quédatelo, me da igual. Y estuvo en un puñetero armario con la Mona Lisa 2 años. Curioso. Bastante loco. Se exilió, cuando le pillaron al tío, se exilió en Roma, Florencia y Milán. Y luego ya se devolvió. Se devolvió al Louvre. Pero está curioso, Interesante, ¿no? interesante. No sé qué le prometería el Eduardo Valcierno. Seguramente nada, ¿eh? Al pobre Era un Emilio. puro mandato. O sea, tiene pinta de que le engañó, pero Sí. brutalmente. Sí. Y de hecho es que yo me enteré de un poco de esto por una canción. Oh. Hay una canción que luego dejaré en algún tipo de link de la banda Wolfpack, que es Vale. mis favoritas, que hablan de esto, hablan Del robo de la Mona Lisa. del robo de la Mona Lisa con el argentino y el italiano. Esto era la pregunta 15. Venga. Vale. Claro. La 16. Más fácil. ¿Qué lengua se habla predominantemente en Ginebra, la ciudad? Repito, la 16. ¿Qué lengua se habla predominantemente en Ginebra? 3, 2, 1. Francés. El francés. En Suiza hay muchos idiomas, pero en Ginebra se habla principalmente el francés. Muy bien. Vamos allá con la 17. ¿Cuál es el elemento representado en la tabla periódica por una P? Solo una P. P de Pamplona. 3, 2, 1. El fósforo. El fósforo, correcto. P. Que no Bósforo, eso es un estrecho. ¿Dónde está el estrecho del fósforo? El estrecho del Bósforo está a continuación de los Dardanelos. No sé ni de qué continente estás Sí, hablando. no, en Europa. Yo creo que es el estrecho que da entrada al mar Negro, creo que es. Vaya vinculado. Y antes los Dardanelos. Llamado antiguamente el Esponto. Ahí queda. Interesante. Venga. Bien. Vamos con la 18. Cultura popular, literatura, películas, cines, tiene todo esto. Venga. En el universo de Harry Potter. ¿Cómo vas, Harry Potter? Ven, algo yo creo que... A ver. ¿Qué tienes que darle a un elfo doméstico para liberarlo de su servicio? Repito, en el universo de Harry Potter, ¿qué tienes que darle a un elfo doméstico para liberarlo de su servicio? Ostras. Pensarla. 3, 2, 1. Respuesta de Riku. No lo sé, la verdad, no... Es que no se me ocurre nada. Tiago. ¿Qué le tienes que dar? No sé, tu voluntad. No. No sé. Ropa. ¿Ropa? Tienes que dar una prenda de ropa. Vale. Les tienes que dar una Conozco a prenda de Dobby, ropa. pero... Claro. Pues te no- voy a contar algo de Dobby. Vale. La verdad. Estoy Es una mirando prenda de ropa. qué significa Dobby, de dónde viene y Ok. qué es, ¿no? Y tengo como 3 orígenes. Algunos más probables que otros. Pero como que funcionan muy bien todos. Yo Cualquiera estoy es bueno. buscando- Sí, cualquiera es bueno. Y yo creo que el más sencillo es el más probable que J.K. Rowling tuviera en mente. Pero Ajá. funcionan bastante bien. A El ver. primero es que en el folclore británico, un Dobby es una criatura que básicamente ayudaba en el hogar durante las noches, aparecía y luego desaparecía. Y te ayudaba a hacer cosas, te ayudaba a hacer tareas del hogar. Vale. Habitualmente eran como muy morenos y tal, y de hecho a veces les llamaba brownies. Bravo. Supongo porque iban como de marrón y tal. Entonces, bueno, les tenías que dejar eso para que te ayudaran, les tenías que dejar leche, galletas o brownies. Vale. Que entiendo que viene de ahí. Quizá Sí. el nombre, aunque bueno, igual simplemente es porque está bien marrón, lo que es el postre brownie, ¿no? Pero yo entiendo que es por eso, por lo que Dobby se llama Dobby, porque estos brownies también se les llamaba Dobby. Vale. Es como el nombre genérico. Es un poco pocho, ¿no? Porque si se supone que hay más de estos en Harry Potter, es como Dobby el Dobby, ¿no? Dobby, Se Dobby. llama- el tiburón que se llama tiburón.
Pero hay otra. Tengo otra. Que es que Dobby es un tipo de telar. Oh. Un tipo de telar un poco más avanzado de los primeros telares, porque antes usaban para hacer como... Había que cambiar unos patrones, cambiar unas palanquitas o así, para que el hilo hiciera ciertos arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y antes, quiero decir, eso lo hacía un niño. Era el trabajo del niño. Y al niño le llamaban Draw Boy. Okay. Y de ahí, después, empezaron a pensar que igual el trabajo infantil no estaba muy bien visto. Y seguro que no fue por eso. Seguro que era porque es más barato. Pero los hicieron automáticos, ¿no? Hicieron como un telar, sustituían al niño por un mecanismo. Y entonces esos telares se llamaban Dobby. Okay. Entonces como que era el niño que les ayudaba, ¿no? El Draw Boy, Dobby, no sé. Se desvaría un poco. Uh-huh. Y el último, que es más posible que el telar, pero en mi opinión menos posible que el folclore es que Dobby, pero escrito D-H-O-B-I, en la India significa lavandero. Y es que viene de la casta de los Dobby. Vale. Que fue una casta de estas indias pobres que fueron obligados principalmente a servir como lavanderos y planchando, etc. Entonces digo, jope, es... Conexión británica, claro. Claro, una conexión británica... Pero el Dobby es... Lo que es el Dobby, y no creo que era británico, por cómo se escribe. No tiene pinta. Entonces supongo simplemente una coincidencia. Pero joder, coincidencia que los que se llaman Dobby eran los que planchaban y lavaban. Ya. Pero sí, y por cierto, hoy en día está como muy mal visto. Está un poco mal vista esta palabra. Pero por lo visto se entiende, ¿eh? En inglés de la India, si dices que tú eres un Dobby, que trabajas de Dobby, ya. Vale. Curioso. Vamos, casi seguro que es la opción más sencilla, que es la de el folclore. Sí. Pues sin más. Okay. Pero bueno, bien. Pasamos a la penúltima pregunta. Ahora la repuntamos. Es la 19. ¿De qué es patrona Santa Cecilia? ¿Lo sabes? Sí. ¿De qué es patrona Santa Cecilia? 3, 2, 1. Mi respuesta. ¿De la música? De la música, correcto. Santa Cecilia. De una canción de Foo Fighters. ¿Sí? De un EP que hicieron muy poco conocido. De un EP. De un EP, sí. Bueno. El único EP que han sacado Foo Fighters, creo yo. Y se llama Santa Cecilia, la Concepción. Y la última. Venga. Vamos allá. Vamos a terminar bien. Historia. Historia moderna. Venga. Bueno, más o menos. ¿En qué año fue Rosa Parks arrestada por negarse a ir a la parte trasera de un autobús? Qué buena pregunta. ¿En qué año fue Rosa Parks arrestada por negarse a ir a la parte trasera de un autobús? 3, 2, 1. Voy a decir 1963. Incorrecto. 1957. Sí, 55. Tío, lo he pensado. La respuesta es 1955. Si has dicho 54 o 56, en casa te la damos por correcta. Oh, tío. Qué mal. Tengo una historia bastante guay. Ya sé lo que va a ser. ¿Qué va a ser? ¿Tiene vínculo con la música? Sí. Sí. Hay una canción bajo ese título, Rosa Parks. Correcto. Que es del grupo Outkast. Sí. Del álbum, te voy a decir incluso el álbum, te voy a decir el año. Muy bien. Creo que es del álbum Akemini, del año 98. Correcto. Pero, ¿sabes qué pasó con esta canción? No, pues aquí eso lo desconozco. Esto tiene que servir casi como punto. Está muy bien, ¿eh? Tiene que servir casi como punto. Casi le damos un punto ahí como... Qué rabia, Está muy bien. Qué rabia. Venga, muy bien. cuenta. Pero, Rosa Parks denunció a Outkast. Parece que sí. Tengo que contar mi historia. Sí, está curiosa. Dale. Bueno, creo que todo el mundo conoce a Rosa Parks, o debería, ¿no? Esta mujer... Activista social. Activista que se negó a ir a la parte de atrás de un autobús. No, se negó a ceder. Se negó a ceder el asiento que le obligaran a ir a la parte de atrás, ¿no? Por ser una mujer negra y
y la arrestaron. Entonces, bueno, ahí surgió un movimiento. Pero, en efecto, Outkast, este grupo, los de Heya, Exacto. sacaron una canción que se llama Rosa Parks. No la menciona más en toda la canción. El estribillo simplemente dice: who's that who's? Everybody move to the back of the bus. Las menciona así con ese acento. Y le llamaron Rosa Parks por motivos obvios, pero no habla de Rosa Parks ni nada, mucho. Y les llegó una denuncia. Y dijeron: interpuesta por el abogado de Rosa Parks les denunció. Ajá. El abogado se llama Greg, les denunció y dijo: oye, estás difamando, ¿no? Estás difamando a Rosa Parks, estás usando su nombre sin permiso, danos tu pasta. Básicamente, ¿no? Y claro, fueron a juicio y pues los de Outkast dijeron: oye, a ver, que somos artistas, esto es nuestra canción, no estamos difamando a Rosa Parks, ni siquiera hablamos de Rosa Parks, ¿no? Entonces hacemos una referencia Claro, es una pequeña referencia, ¿no? Y Greg le preguntó, ¿no? El abogado les dijo: ¿y entonces por qué llamáis así a vuestra canción? Ajá. Y los de Outkast dijeron: pues porque somos artistas y llamamos a nuestra canción como nos da la gana. O sea, es como, no tienes que explicar el nombre que das a tus canciones, sino, bueno, o sea... Y el juez dijo: sí, nada, le han llamado así la canción porque son artistas y ya está. Y el Greg no estuvo contento y fue al, ¿cómo se llama? El Higher Appeals Court, que es como, cuando no estás de acuerdo, pues vas al tribunal... De apelación, será. De apelación, no sé qué. Y ahí... Lo mismo, tuvieron una disputa, tal, y los de Outkast dijeron: oye, ¿dónde está Rosa Parks? ¿Dónde está Rosa Parks? ¿Dónde está Rosa Parks? En esta historia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Donde que yo la vea, que la vea. ¿Dónde está Rosa Parks? Y dijo el hombre este: sí, no te preocupes, ahora traemos. Traemos a su cuidadora, porque Rosa Parks aquí tenía 95 años, creo, 90 y pico años. Un poco menos. ¿no? Imaginaria. Y estaba un poquito mal. Yeah. Y trajeron a la cuidadora. Y dijeron: no nos vale. No, tráenos a Rosa Parks o vete de aquí. Y dijeron: no. Y de hecho pusieron en duda la capacidad de Rosa Parks de estar de alegar, ¿no? mentalmente suficientemente bien como para alegar eso. Y de hecho, ahí, en este punto, salió la familia de Rosa Parks y dijeron: nuestra Rosa Parks, nuestra abuela, nuestra tía, no hubiera, en su sano juicio, no se le hubiera dado igual. Dicen: es que le hubiera dado igual. Hubiera hecho: qué graciosa la canción, ya está. Le hubiera dado igual. O sea, todo fue un ánimo lucrativo por parte del... Y de hecho aquí de Greg. El juez le decía: que lo que pasa es que lo haces por dinero. Y el Greg decía: no, lo hago porque difaman a Rosa Parks, es una canción que además es un grupo que dice palabrotas, no sé qué. Y entonces el juez dijo: no lo haces por dinero. Pues entonces la sentencia no es dinero. Y les obligó a los de Outkast a hacer ciertos programas de concienciación, de discriminación y tal, igual. Concienciación social. Sí, y les obligó a eso y claro, el Greg se quedó diciendo: bueno, igual sí que lo hacía por dinero. Y luego resulta que se les pilló a él y a la cuidadora que habían cogido objetos de Rosa Parks y los estaban vendiendo y subastando. En plan de: mira, el encierro de Rosa Parks, no sé, la almohada de Rosa Parks. Con lo cual, pues me parece un poco gentuza. Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, como que Outkast, como que técnicamente igual perdieron el juicio, ¿no? Pero les da igual. Y ellos estaban en plan de... No les forzaron a hacer eso. O sea, era en plan de: sí, para nosotros genial, hacemos estos programas y genial. Y ya está. Entonces, claro, el abogado loco que lo hacía por su propísimo bien lucrativo y... Absolutamente. Y pues un poco mala persona, la verdad. Sí. Y nadie mala imagen. Rosa Parks murió a los 95 años rápidamente y tranquilamente. Creo que aquel episodio famoso, ¿no? Tuvo lugar en Alabama, ¿puede ser? Correcto. No sé si de Montgomery, pero yo sé que después estuvo expuesto y se exhibió durante un tiempo en un museo, el autobús. Sí. Seguirá, supongo. Sí, supongo. Vamos a ver, ¿cuántos has acertado? 10, ¿no? 10. 5 pelado, ¿Y en casa, tú cuántas has acertado? Flojito, Vicu. Igual más de 10, esperemos. Pero estaba un poco difícil, Para ser el capítulo 1 estaba un poquillo difícil. Pero bueno, con eso terminamos. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, sí. Espero que a ti, nuestro oyente, también te haya gustado, que te hayan gustado las historias y los datos.
Y nada, con eso nos despedimos. Hasta el siguiente episodio de Trivialeando. Aquí estaremos. Un placer, Tom.